Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos leyendo nuestro último capítulo de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 13. Y con esto terminamos también la lectura del día 9 de junio. Vamos a leer el capítulo 13 y estamos utilizando la nueva versión internacional. Capítulo 13. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balán para que los maldijera. Aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar a los de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué están descuidando el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selamías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Jamán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus bienes en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al provocar la ira del sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces, los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí: no se queden junto a las murallas. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod
o de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue el pecado de Salomón, rey de Israel? ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a Dios casándose con mujeres extranjeras? A uno de los judíos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, le eché de mi lado porque era yerno de Sambalat y el horonita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de modo de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entregué en las primicias. Y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios, y favoréceme. Así termina nuestro libro de Nehemías. Vamos a las preguntas de repaso. Y les doy una felicitación a todos los que están leyendo conmigo, porque no solamente es que lo lean, ¿verdad? Como sin propósito. Dios nos enseña todas estas cosas con un propósito. Este libro de Nehemías también es un libro histórico que nos enseña cómo el pueblo de Dios, a través de Nehemías, ¿verdad?, comienza a retomar nuevamente con la ley del Señor, los mandamientos de Dios. Buscan el estar en comunión con Dios, el reconciliarse con Dios. Es un libro bastante hermoso. Este Esdras también a mí me gusta mucho. Y bueno, pues yo los felicito, si es que están aquí haciendo la lectura conmigo. Terminamos el día de hoy Nehemías y vamos a hacer las preguntas de repaso. ¿Qué proveyó el sacerdote Eliasib para Tobías? Versículo del 4 al 5. ¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró de esto? Versículos del 6 al 9. ¿Por qué reprendió Nehemías a los gobernantes? Versículo del 10 al 13. ¿Qué quería Nehemías que Dios hiciera con respecto a él? Versículo 14, 22, 29 y 31. Dice, favoréceme, acuérdate de mí, Dios mío, ¿verdad? Era lo que él quería. La siguiente pregunta, ¿qué hizo Nehemías con respecto al día de reposo? Versículo del 15 al 22. ¿Qué llevó a Salomón al pecado? Versículo 26. ¿Y qué hizo Nehemías al nuero de Sambalat? Versículo 28. Con esto terminamos nuestro libro de Nehemías. El día de mañana comenzamos el libro de Esther. También es un libro histórico que está muy relacionado con Esdras y Nehemías. Y pues bueno, yo les mando un abrazo, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga mucho. Yo sé que la palabra de Dios es la que nos da el ánimo, como lo leímos aquí. Dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, su palabra es medicina a nuestros huesos. A veces a lo mejor no entendemos muchas cosas, pero no se frustren. No nos frustremos, sigamos leyendo y ya que vamos teniendo el conocimiento más y más de todo lo que la Biblia nos enseña, ya podemos tener, ya que la acabemos de leer, vamos a ver el todo, ¿verdad? Cómo Dios se muestra en cada libro de una manera ordenada y bien dirigida, ¿verdad? Hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Algo que aprendo aquí de Nehemías es que es importante corregir el camino. El pueblo de Israel había estado alejado de Dios por mucho tiempo. No habían celebrado muchas de las fiestas, no tenían conocimiento de la ley, etc. Y habían hecho precisamente por eso lo que ofende a Dios.
Yo aprendo que necesito leer la Biblia, necesito enseñársela a mis hijos, necesito compartirla porque es a través de la palabra de Dios que podemos nosotros obedecerlo y no ofender a Dios con nuestros actos, ¿verdad? Les mando un abrazo muy fuerte, que Dios les bendiga, cuídense mucho, bye.